Isaías 52:1. Ahí. 1, 2, 3. Despierta, despierta. Vístete de ropa, de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso. Primero, el primer versículo dice, despierta, despierta. La Biblia está mostrando en este versículo que Dios le habla a Israel y le despierta, despierta. Pero en el 2 viene algo importante. Versículo 2, por favor, hermanos. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Pero vuelven al 1, al versículo 1, lo primero que Dios le dice en este versículo es, despierta. Alguien se ha despertado de la cama y cuando te despiertas, ¿qué sigue? Levantarte. Si se dan cuenta en el versículo 2, no podría el Señor decir primero, sacúdete y levántate si primero no estás despierto. El primer paso para que una persona, una iglesia, un ministerio, un servidor se pueda levantar, porque aquí está hablando de levantarse, es despertarse. Dios nunca va a levantar a alguien que todavía sigue dormido. Hay gente que dice, pastor, a mí me gustaría que Dios levante mis finanzas. ¿Sabes por qué Dios no ha levantado tus finanzas? Porque no te has sacudido y no te has despertado. Mientras tú sigas dormido, no te puedes, y tampoco sigas, por supuesto, mientras sigas dormido y sigas empolvado, tú no te puedes levantar. ¿Qué se empolva? ¿Qué se empolva? Lo que no se usa. Si tú tienes un ministerio que no estás usando, te vas a empolvar. Si tú tienes un don que no estás usando, te vas a empolvar. Si tú tienes, por ejemplo, herramientas que Dios te ha dado, te vas a empolvar. Hay gente dentro de las iglesias que al no servir a Dios, ¿qué está pasando? Están empolvando. Por eso el Señor dice, regrésale, Samuel, despierta, despierta. ¿Sí? Diga conmigo, antes de levantarme, me tengo que primero despertar. La iglesia, escuche esto, la iglesia está en un sueño espiritual. ¿Usted ha dado cuenta que hay gente que está en un sueño espiritual? Que por más que tú le dices, ¿escuchaste la palabra? ¿Qué? No, así como que, ¿cómo? O sea, no escuchaste la palabra, no escuchaste la clase, no escuchaste tal cosa, y la gente está dormida espiritualmente. Ese no es mi tema. Lo que yo te quiero hablar es que hay una palabra que ayer que estaba yo en el diplomado con algunos hermanos, usé la palabra desencuarenténate. Escríbala. Así como así usted escribía otorrinolaringólogo, ahorita le voy a soltar una palabra que es desencuarenténate. ¿Qué significa desencuarentenarte? Que todos entramos a una cuarentena. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa palabra cuarentena? ¿Cuándo la usábamos? El COVID, ¿verdad? Vamos a entrar a una cuarentena. ¿Y qué pasó con la gente? Ayer yo decía que en el COVID la gente tuvo que taparse su boca con el tapabocas porque Dios quería que la gente escuchara más que hablar más. Habíamos pasado muchos años hablando, pero ahora Dios estaba diciendo, no quiero que hables, quiero que escuches. ¿Verdad? Por eso te voy a poner un tapabocas que te guardes tus palabras y escuches, hermano. Y eso fue lo que pasó. Lo que sucede es que el cubrebocas nos hace hablar menos y escuchar más. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren tener 2 lenguas? Ay, no, pastor, si con la que tengo, ¿verdad? Soy tremendo. No, yo no quiero tener 2 lenguas, pero gloria a Dios, Dios nos ha dado una lengua y 2 oídos para oír más y hablar menos. Dile a que está a tu lado, oye más y habla menos. Y cuando inició la iglesia, levante la mano, ¿quiénes fundadores? A ver, ahí los que están en las redes sociales, pongo una manita, si hay algún fundador. Ustedes recordarán los fundadores cuando iniciamos allá en Santa Ana, que mucha gente al principio porque es que el pastor no me da el púlpito. Se fueron. Lo que ellos no querían era lo que pagó el precio. Gaby, Yuri, iniciar ceros, gritas, pero haciendo, eso dice la Biblia, el que es poco en lo fiel, ¿sabes dónde se fija Dios? Poco. El que es, dice la palabra, bien buen siervo y fiel, en lo poco,
Fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bien, y entra en el gozo de tu Señor. Dios no se fija en las grandes cosas, Dios se fija en lo poco. Cuando la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, significa que Dios ve lo poco, en lo mucho. Entonces mucha gente se fue de ancla porque querían, me amenazaban con que, si tú no me das el púlpito para yo dar clases, para yo predicar, me voy. Pero no entendíamos que la cuarentena lo que hizo fue callarnos y escuchar, callarnos más, perdón, o sea, callar nuestra boca y escuchar más. Entonces, cuando ayer hablaba en la clase, se me vino esa palabra desencuarenténate. Hoy en día, ya pasaron 5 años desde el 2020, que realmente se llama COVID-19, porque la primer registro de COVID fue en diciembre del 2019 allá en China, ¿no? Y ahí fue cuando apareció la primera cepa de este virus. Desde ahí hay gente que está todavía en cuarentena, que no se han desencuarentenado, que siguen todavía en esa idea de, ay no, pues la verdad que yo ir a la iglesia, no porque me vaya a contagiar. Ya, pasó mucho tiempo, ya hasta tienes 6 vacunas, ya te inyectaste 6 veces. Sal de tu cuarentena, es tiempo de despertar, la iglesia tiene que despertar. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Despierta, despierta. Versículo 2, sacúdete y levántate. Por eso mi mensaje se llama, despierta, sacúdete y levántate. ¿Ven? Despierta, sacúdete y levántate. Y dice la Biblia, sueltan las ataduras de tu cuello. Está diciendo el Señor, muchas veces no podemos ser libres porque estamos atados. Tenemos ataduras y esas ataduras no nos permiten levantarnos y pasar ahí una etapa en donde seguimos atados en algo, pero Dios no quiere una iglesia dormida. Mateo 26:41 dice, Mateo 26:41, Dios nos manda a todo lo contrario. Mateo 26:41 dice, velad y orad. Un velador, imagínate que un velador lo contraten y se la pase dormido. Corren. ¿Sí? Lo corren. Porque el trabajo de un velar, no dormir, velad y orad, para que no entréis en tentación. Por ejemplo, cuando a alguien le ha pasado despertarse, cuando tú te despiertas empezar a orar, pero te quedaste en la cama acostado y te vino otro sueño y te volviste a dormir. Lo correcto era que si tú ya te habías despertado, salieras de tu cama para que no te enviara el diablo un dardo de sueño y volvieras a dormir. Por eso mi consejo es, aunque Dios te despierte a las 2, 3 de la mañana o a la hora que a ti te guste orar, levántate de tu cama, salte de tu cama, vete al comedor, vete a lo mejor a algún lugar que implique no sentirte solo cómodo, porque ahí lo que va a pasar es te despertaste, pero no te levantaste, por eso volviste a dormir. Entonces la clave no es despertarse. Yo no estoy hablándole a la iglesia para que despierte, estoy diciendo despierta, sacúdete y levántate. Son las 3 cosas. Una necesita de la otra. Despierta, sacúdete y levántate. Dice, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy hay gente que no se despierta ni con un terremoto. Hubo gente que nunca se quiso despertar ni a pesar del COVID. Y hay, número 2, escúchelo primero. Una cosa es que Dios te despierte, te levante y te sacuda. Y otra cosa es que tú mismo te despiertes. En Jueces 5:12, por favor, vean cómo hubo una mujer que se tuvo que despertar a sí misma. ¿Alguien usa despertador para que a las 4 o 5 de la mañana se levante? A ver, levanten la mano. ¿Quién usa despertador? ¿Sí? O sea, sí lo usan, pero no se levantan, ¿o qué? Fíjense bien, Débora se habló a sí misma. Una mujer que se tuvo que despertar a sí mismo. Dice, despierta, despierta, Débora. Le habla Débora a Débora, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, y entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Débora fue una mujer que no esperó que la despertaran. Débora fue la única Biblia que se decidió despertar a sí misma. ¿Por qué? Porque la oración es la única cosa que te despierta.
En Hechos 13, no lo vamos a leer, habla la Biblia respecto a un hombre llamado Eutico, dígalo, Eutico. Eutico dice la palabra que era un joven que estaba escuchando al apóstol Pablo predicar. Dice la Biblia que Pablo estaba predicando, pero se pasó de tiempo y hablaba de la palabra, estaba ministrando, y Eutico fue y se sentó a una ventana. Y estando en una ventana, escuche bien esto, hay ventanas que te pueden llevar a dormir. Eso se llaman ventanas del enemigo. ¿Qué es una ventana del enemigo? El celular, el Facebook, la fornicación. Esas son ventanas que puede abrir el diablo. Porque el diablo trabaja en dos cosas, puertas y ventanas. Pero hay ventanas que Dios abre. ¿Y cómo sé cuáles son las ventanas que Dios abre? Porque la Biblia dice que cuando Noé tomó la paloma, ustedes, había terminado el diluvio, y toma la paloma y la echa a volar, pero la Biblia dice que el arca no tenía ventanas. Dios le dijo a Noé, vas a hacer un arca sin ventanas. Usted lo traumático que podría haber sido para los animales y para Noé y los 7 integrantes de su familia, ver por las ventanas toda la mortandad, toda la destrucción. Por eso Dios dijo 0 ventanas. Pero cuando él toma la paloma para volar, la Biblia dice que se abrió una ventana. Es decir, la paloma, como un símbolo del Espíritu Santo, voló la paloma, y cuando regresó todavía no es tiempo de desembarcar a los animales y a la gente que está en el arca. ¿Por qué? Porque aún cuando la voló y regresó rápido, es que todo estaba inundado. No había árboles donde podía ella estacionarse. Pero cuando la paloma, dice que Noé mandó la paloma ya no volvió. ¿Por qué no volvió? Porque ya había donde poder descansar del vuelo. Ya había árboles libres, ya había árboles que ya no estaban dados por el agua. Por eso dice que Eutico estaba en una ventana y se durmió. Y hay ventanas, vuelvo a repetir, que son ventanas que abre Satanás, que no las abre Dios. Y dice que cuando se quedó dormido, se cayó de la ventana, ¿sí? Se cayó de la ventana, porque hay gente que puede caer aún estando sirviendo. Vayan, Hechos 13, vayan buscando esta historia, traten de ponerla ahí en la pantalla para que más o menos la vean. Cuando cayó, hay gente que aún estando sirviendo estando dentro de la iglesia puede caer. Gente que aún teniendo 30 años de ser cristiano pueden caer. Por eso Hechos 13, que es esta historia, la Biblia, que cuando se reventó, murió. Pero no cayó y nada más, no, reventó. Eutico se reventó. Y hubo alguien, el apóstol Pablo, que estaba predicando, que podría haber dicho, ¿verdad? No, mira, pues ya se cayó ahí este hombre y pues se quedó dormido, ya ni modo. Pablo decidió juntar las piezas, decidió juntar ahí la vida de Eutico y levantarlo. Dice la Biblia que Pablo se acostó sobre él y el Señor resucitó a aquel joven llamado Eutico. Es decir, escuche bien esto, cuando alguien, ¿qué es lo que pasa en este caso con este hombre, este joven llamado Eutico? Lo que sucede con este hombre llamado Eutico es que en nuestra vida, por ejemplo, este hombre cayó y se murió. Y ayer yo explicaba en el diplomado que ¿quiénes de ustedes saben aquí nadar? Levante su manita, los que saben nadar. ¿No? ¿No lo encontraron, chicos? Ya está, mira. Hechos 20 del 9 al 12. A ver, Hechos 20 del 9 al 12. ¿Quién sabe nadar? Levante su manita. ¿Tú sabías que si una persona, yo les decía ayer, si yo no sé nada, pero si yo me aventara a una alberca y me empiezo a ahogar, ahí párenle, ahí dice ahí, vencido el sueño, cayó del tercer piso y murió, ¿verdad? Un sueño profundo. La Biblia habla de un sueño profundo y solo 2 veces aparece sueño profundo, que es cuando Eutico se cayó y murió, pero también cuando Adán cayó en un sueño profundo para que el Señor le sacara de la costilla a la mujer. Yo no veo más sueños profundos.
cuando está la palabra de Dios, está durmiendo. ¿Le ha pasado de repente ver que está la prédica y gente está durmiendo? Porque hay una lucha. Este hombre se quedó en un sueño, dice, profundo. Entonces yo les decía, yo no sé nadar. Si yo me voy a una alberca y me empiezo a ahogar, y tú te avientas a la alberca en mi desesperación, porque yo estoy tratando de arañar y me estoy ahogando, si tú te acercas a mí por mi altura y por mi peso, un hombre de 130 kilos, de 1,90, te voy a ahogar. Aunque tú seas Michael Phelps, o ¿cómo se llamaba el nadador, el mejor? No me acuerdo, pero había un hombre que era el mejor nadador. Por supuesto que te voy a jalar, porque en mi desesperación no va a haber otra que te jalarte. Entonces, ¿qué es lo mejor? Esperar que se rinda el pastor que se está ahogando y entonces jalarlo y sacarlo. Así pasa muchas veces con nosotros. Dios muchas veces permite que ya cuando nos dejamos de mover, de dañar, de pelear, de discutir, dice el Señor, ahora sí es momento de entrar en acción. Ahora sí es momento de meter manos. Porque muchos de nosotros todavía seguimos peleando con las cosas que no entendemos de Dios. Y Dios dice, no, mira, tú sigues peleando, tú sigues arañando, yo te dejo. Eso es lo que le pasó a Eutico. Eutico cayó. Eutico dice que desde el tercer piso, imagínese usted una altura de tercer piso, cantado y murió. Versículo 10, sígale ahí, por favor. Vamos a ver qué pasa. Dice que el apóstol Pablo fue el único. Dice, descendió Pablo y se echó sobre él, lo abrazó y dijo, no se alarmen, pues él está vivo. Fue el único que decidió no dejarlo ahí reventado, sino que lo recogió, se puso sobre él, lo resucitó. Hoy es día, escuche bien esto, donde Dios, muchas veces cuando nos sentimos en pedazos, Dios va a resucitar a la persona que se siente como Eutico. Y dice el 11, por favor, hermanos, a ver el 11, vamos ahí, después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, o sea, hasta las 6 de la mañana, y así se fue. Pablo no se detuvo a seguir predicando por lo que había pasado. Pablo podría haber dicho, no, ¿saben qué, hermanos? Lo que acaba de pasar estuvo muy duro, todos váyanse a sus... No, Pablo resucitó Eutico, recogió los cachitos, los pedacitos de lo que había pasado, lo volvió a pegar, se impuso sobre él, lo resucitó y entonces dijo, yo sigo predicando. Porque hay cosas que te van a tratar de detener. Va a haber luchas, va a haber situaciones, va a haber pruebas, ataques del enemigo que te van a detener. Pablo no se decidió detener. Pablo siguió predicando hasta las 7 de la mañana, hasta que rayara el alba. Hoy en día necesitamos una iglesia, escuche esto, una iglesia que no se frene de servir, aunque usted tenga algo que se acaba de hacer pedazos en su vida. Hasta que usted tenga un Eutico. Llámese su negocio, tal vez tu negocio hoy en día es el Eutico. No pares de servir, no dejes de servir, porque es ahí donde Pablo nos está enseñando lo que es. Ahora, si este mensaje, el decir despierta, sacúdete y levántate, lo hubiera escuchado David, la Biblia dice que David, teniendo que salir a la guerra, ¿dónde estaba? En su cama. Y David se despertó, pero no se levantó. Cuando David decide levantarse de la cama y se asoma, vio una mujer que se estaba bañando. ¿Y usted sabe la historia? Ya ni me la diga ni me la cuente. Usted sabe lo que pasó. David terminó llamándola, la tomó como mujer, la embarazó, porque él se despertó, pero no se levantó. Por eso una cosa es despertarse. Tú puedes estar despertado, a lo mejor con tu celular o viendo la tele, pero no levantarte. No se trata solo de despertar, no se trata de despertarse, sacudir y levantarse. Dígalo conmigo otra vez. Despertarse, sacudirse, otra vez. David, aunque estaba despierto y que se tendría que haber ido a la guerra a trabajar, vio lo que no tenía que ver. Yo ya le dije aquí, en un púlpito, David estaba en el momento incorrecto, con la persona incorrecta, en la hora y en el día incorrecto, en el lugar incorrecto. ¿Verdad? Dijo, y se asomó,
Pero había dos opciones. David podría haber dicho, "Oh, ahí está Jennifer López, wow. Y decir, ya no más, ¿verdad? Ya me eché mi taquito. No, este se quedó y babeaba. Entonces en su mente, ¿qué no pasó? Era llamado a su siervo, vayan y tráiganme esa mujer. Tráiganme esa cubana, esa de República Dominicana, y tráiganla aquí a mi cuarto. Se volvió loco. Se perdió. ¿Por qué? Porque él no tendría que haber estado ahí, que haberse levantado, sacudido, perdón, despertado, sacudido y levantado. Si te despiertas, aléjate de la cama para que no te vuelvas a dormir. Y cuando uno se despierta, tiene que sacudirse y levantarse y decir, me tengo que sacudir, ¿qué? El polvo. Hay muchas personas dentro de la iglesia. Entonces dice Isaías 52:1, despierta, ahí vamos bien. El 2, sacúdete y levántate. 2, Samuel, 2, despierta, Samuel, 2, ahí, sacúdete y levántate. Entonces el orden es, sí es cierto, sí. Es que la imagen está al revés, pero bueno, dice, despierta, sacúdete y levántate, ¿ok? Vale. A ver, ¿ya se escucha? Un hermano, el chanclas no quiere que escuchemos. 1, 2, 3. Sí, sí, sí. 1, 2, 3. No, es que ahora sabes qué pasó, pero está cerrado. No, lo que pasa es que como se desconectó, me imagino que la consola cerró el canal. ¿Sí? A ver, súbele, ¿sí? ¿Qué creen que yo no lo escucho? A ver, en unos minutos. A ver, súbale tantito. ¿Así se escucha? ¿Sí? Ah, ok. Pues aquí están otra vez. No se oye. Miren, mi consejo es que cierren el Facebook y lo vuelvan a abrir. Ahí está. Sí, ya quedó. Gracias. Ay, es un relajo. Siempre los miércoles así pasa, pero pues es obvio que las pilas tienen un ratito de uso, ¿no? Entonces, ah, dice entonces ahora sí, vamos a continuar ya, hermanito. Ya si no se escucha, cierren el Facebook y lo vuelven a abrir y ya se compone. ¿Ok? Hablando entonces hasta este punto donde veníamos ministrando de David, David es el ejemplo perfecto de qué pasaría si yo solo me despierto y me sacudo, pero no me levanto, donde yo sigo aún en cama. La Biblia dice ahí en Hechos 28, del 1 al 10, que Pablo entró a la isla de Malta. Y en la isla de Malta, dice la palabra, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. ¿Cómo los trataron? Mal. Los trataron duro. No los honraron. Dice la palabra que ellos entraron a una isla llamada Malta, les fue mal, los trataron mal, porque dice que encendieron un fuego y nos recibieron a todos, pero a causa de la lluvia que caía y del frío, ¿qué? Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. O sea, Pablo llegó a un lugar, número 1, donde lo trataron mal. 2, donde él podría haber dicho, yo soy solo un consumidor de esa atmósfera, o yo decido que el fuego no se apaga y voy y busco ramas secas. Es que en la vida, amados hermanos, no podemos solo consumir la atmósfera. Tú puedes llegar a un lugar, por ejemplo, llegas a tu negocio y hay dos opciones. Una, pastor, se siente muy pesado el ambiente en mi negocio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Consumir, adaptarte a ese ambiente, a esa atmósfera o cambiar esa atmósfera? Díganme un ejemplo de cómo podríamos cambiar una atmósfera en un lugar pesado. Alabanzas, cánticos, ¿qué más? Oración. No. Pablo dijo, yo voy a llegar a un lugar donde, por cierto, me trataron mal, pero Pablo no se puso a quejar. Ay, no, es que el hermano me trató. Ay, no, es que el pastor se le va mucho a cada rato el micrófono. Me voy a ir a otra iglesia donde se escuche bien. No, no se quejó. Dijo, es momento de ir y buscar ramas secas. Y muchas veces cuando tú quieres cambiar una atmósfera, porque Pablo no dejó que el fuego se apagara, miren lo que le pasó. Hoy buscó ramas secas para el fuego y lo picó una víbora. Huyendo una víbora del calor, se le prendió en la mano. ¿Qué es prender en la mano?
Lo mordió, pero Pablo empezó a mover su mano y la serpiente lo agarró. La serpiente lo mordió. ¿Pero qué hizo de malo Pablo? Nada. Solo Pablo quería echar unas ramas secas para que el fuego no se apagara. Pablo quería que el ambiente y la atmósfera a la cual había llegado, que ustedes vieron en el primer versículo, lo trataron mal. Hay lugares donde no te van a honrar. Hay lugares donde no vas a ser bienvenido. Sin embargo, hay dos opciones. O te quejas y te desanimas y tu corazón se apaga y se contamina y se entristece. O dices, yo no vine aquí a ser producto y víctima de... Yo mejor produzco una atmósfera. Y eso fue lo que hizo Pablo. Y cuando tú decides cambiar la atmósfera en un lugar, te va a ir mal. Las víboras te van a picar, se te va a levantar el enemigo cuando tú decides que si en tu negocio el ambiente no está bien y tú decides voy a empezar a poner alabanzas, ¿cómo crees que te van a ver los que entren a consumir a tu negocio? ¿Cómo? Amén, hermano, aleluya, qué buena adoración. O te van a picar como víboras. Te van a picar como víboras. Te van a atacar. Y dice que cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. No lo ayudaron. Yo no los veo corriendo diciendo, espérame, vamos a ayudarlo, vamos a quitarle la serpiente. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo juzgaron. Siguiente, 5. Pero él sacudiendo la víbora, ¿en dónde? En el fuego. Ningún daño padeció. Literalmente él podría haber dicho, oigan, ayúdenme. No, no, no. Fue y la sacudió en el calor, porque ¿qué hizo huir a la serpiente cuando él buscaba ramas? ¿Qué lo hizo huir? El fuego. Cuando él fue a buscar las ramas secas, la serpiente huyó por el fuego. Las serpientes no soportan el fuego. Por eso cuando tú como cristiano estás en un fuego, estás ardiendo, ¿qué te va a pasar? La serpiente no te va a soportar. Pero cuando tú te apagas, cuando ese fuego que había en tu corazón, por el evangelismo, por las almas, por servir a Dios, se apaga tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? Las serpientes, cuando ven que tú huyes de ese fuego, las serpientes se van a sentir cómodas donde no hay fuego. Entonces dice, ellos estaban esperando que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Hay gente que hoy en día está esperando tu caída y tu muerte. Que se muera tu negocio, que se muera tu familia, que se muera el ambiente hermoso que entre en tu matrimonio, que se muera tu ministerio. Hay gente que está esperando que caigas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esperando mucho y mucho y mucho. ¿Qué dice? Léanlo todo desde el principio. Ellos estaban esperando que él se hinchara o que cayera muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, Dios va a poner en espera. Diga, Dios va a poner en espera. Ay, dígalo, hermano, Dios va a poner en espera a los que esperan mi caída. Otra vez, Dios va a poner en espera a los que esperan mi caída. Dios los puso en espera y dice, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. O sea, todo lo contrario. De desearle la muerte, de desearle que se hinchara, ahora ¿cómo lo veían? Como un Dios. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Pues aquí ya cambió. Al principio los trataron no muy humanamente, no les fue bien, pero había un hombre que los empezó a tratar con honra. 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. ¿Pablo de dónde venía? Hermanos, ¿Pablo de dónde venía? De un ataque. Pablo no venía de Acapulco, de Cancún, de la Riviera Maya, de Tulum. Pablo venía de un ataque. Porque muchas veces Dios te va a usar a pesar de que el enemigo te esté atacando. A pesar de tus luchas, Dios también te va a usar. Y cuando tú dices más cansado y más desanimado estoy, más Dios te quiere usar. Pablo podría haber dicho, mira, gracias, amado Publio, gracias por tu hospitalidad, gracias por tu corazón, pero ahorita no estoy bien.
Se me acaba de pegar, me mordió una suegra, una serpiente aquí, vengo muy dañado, muy lastimado, yo quiero descansar, a mí no me pongas a orar y a trabajar. Pero Pablo entendía que el llamado de Dios era mayor a cualquier ataque del enemigo, porque si Pablo se hubiera quedado ahí llorando, deprimido, sobando su manita, ¿verdad? Es que me mordieron, es que la serpiente, Dios entonces, ¿saben qué hubiera pasado? Hubiera frenado lo que estaba haciendo con Pablo y posiblemente el papá de Publio hubiera muerto, porque la disentería es una enfermedad mortal. Y para terminar el 9 y el 10, esta historia dice lo siguiente, por favor, 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Dios te va a usar más después de un ataque. Por eso ahora entiendes que cuando te atacan, cuando atacan tu liderazgo, cuando atacan a tu esposa, cuando atacan a tu esposo, ¿qué te toca? Ir ahí a llorar, ay no, es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. O dices, este ataque significa que viene una bendición a mi vida. Este ataque significa que entre más me ataca el diablo, más Dios me va a usar. Ahí está Pablo, amados hermanos. Ahí está Pablo. Yo no le hablo nada que no esté en la Biblia. Todo se lo pongo en la pantalla para que usted diga, wow. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos leen la Biblia como un periódico. Pero cuando tú agarras un versículo, cuando tú agarras la palabra y lo escudriñas, Dios te muestra estas cosas. Por eso hay veces que dicen, ¿de dónde saca el pastor tantas cosas en un versículo? Porque yo no leo la Biblia como un periódico. Yo puedo pasar hasta 5 horas en un solo versículo. Señor, háblame, ¿qué más? ¿Qué más tú quieres que yo aprenda? ¿Qué más quieres que yo vea? Entiendo que Eutico se cayó de la ventana. ¿Qué es una ventana? Hay ventanas que no todas son de Dios. Entiendo que cayó, pero que al final de cuentas, cuando tú te caes, sí o no hay que sacudirse. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y andábamos en la bici y nos caíamos? A veces yo me acuerdo, una vez me caí de la bici y estaban ahí un escuadrón de la muerte, unos borrachines ahí, pero me dio una pena que me levanté y aunque me dolía, hice como que así, agarré mi bici y cuando di la vuelta, me tiré a llorar y empecé a sobarme y me sacudí porque la pena me levantó rápido. No me dio tiempo de llorar con tranquilidad. Y entiendo que cuando él, después de su caída, tiene que sacudirse. Por eso la Biblia dice, despiértate, sacúdete y levántate. Versículo 10. Los cuales también nos honraron lo que no hicieron al principio. ¿Qué hizo Publio y su papá? ¿Qué hizo Publio y su papá? Manos, ahí está en la pantalla. ¿Qué hizo Publio y su papá? Los honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Porque la honra no viene. O sea, ellos llegaron a la isla de Malta. ¿Y cómo los van a honrar? Porque no sabían que había el poder de Dios. Por eso los vieron como que, ya llegaron 2 hombres aquí medio locos, uno que aquí viene como que quiere hacer la obra, pero después de ver lo que Pablo, porque después de humillarlo y de tratarlo mal, ya lo veían como un Dios. Pues cómo no, si lo pica una serpiente y en vez de morir, está más vivo que nunca. Entonces la honra, escuche bien, no depende de que yo crea que la persona tiene que ser honrada o no. Simplemente yo tengo que saber que toda persona de Dios ha tenido que enfrentar muchas serpientes y muchas luchas para estar donde está. Nunca usted piense que el hecho de que una persona haya caído, se haya despertado, sacudido y levantado, significa que no merezca honra. Porque todos un día vamos a dormir. La iglesia entra en etapas de sueño y de dormir de vez en cuando. No siempre. De vez en cuando la iglesia duerme. De vez en cuando la iglesia despierta. Nuestra iglesia tiene momentos de despertar y de fuego. Pero hay momentos donde se vuelve a dormir. Se lo ha visto después de un encuentro, todos están en el fuego. Y después, échense a dormir. Ay, pastor, una guarita. Cuando más el ataque del sueño viene es en la prédica, como Eutico. Pero voy con esto. Pablo cambió esa atmósfera. Él prendió la atmósfera. Buscó una rama para echarla al fuego y que el fuego no se apagara.
No dejes, dile a que está a tu lado, no dejes que nadie te apague. ¿Sí? Esas víboras lo atacaron para que no prendiera el fuego. No dejes, amado hermano, hermana, no dejes que ninguna víbora apague tu intención de encender un fuego. Porque todo el problema fue el fuego. Y cuando tú quieres prender el fuego, va a haber víboras que te van a querer atacar para que tú no la prendas. Tú sigue. Que se te levanten y te ataquen, yo voy a buscar ramas secas para echarlas en el fuego. Entonces, sacudirse del polvo. Aquí quiero hacer una pausa. Sacudirse del polvo habla, lo contrario es estar empolvados. Hay mucha gente empolvada dentro de la iglesia. Porque el polvo lo que hace es cubrir. ¿Ustedes alguna vez han dejado su carro mucho tiempo sin lavar? ¿Han visto que se hace una capa de polvo? Y lo malo, aquí está Marcelo, no me va a dejar mentir. Marcelo, sí o no, lo peor que puede hacer alguien es llegar con la mano y hacerle esto al polvo. ¿Por qué? Porque se raya, punto. El hermano tiene un negocio de estética automotriz. Y a veces en nuestra desesperación llegamos y, no, eso ya lo rayaste. Lo que sucede es que el polvo cubre. Y la Biblia dice que cuando un cristiano está empolvado, se cubre la imagen y la semejanza de Dios. Por eso cuando un cristiano no opera, no trabaja para Dios, no sirve, ya se quedó empolvado, ¿verdad? Porque no hay nada más cómodo que estar empolvados. Y dejar que todos los demás pasen y vayan y suban y bajen, mientras uno está como espectador, ¿verdad? Ay, no, como que ahora el pastor eso de cantar salsa le salió muy mal, ¿verdad? Yo me sacudo tus comentarios, escucha, órale, para allá. Que yo, aunque sea como sea, pero le estoy cantando al rey. Pero nunca va a haber una víbora que me esté diciendo, ay, no, como, no, usted siga sirviendo, cantando, en la salsita, en el merenguito, como usted quiera. Muévete, dile que está a tu lado, sacúdete, dile, pero dile, sacúdete. ¿Sabe por qué le puse al principio estos cantos? Porque quiero que se sacuda, porque muchos están tan empolvados y ya les cuesta trabajo, ¿verdad? No hay lugar más allá, hasta parecen católicos. No, sacúdete, despiértate, sacúdete, levántate, sacúdete, despiértate. Dile que está a tu lado, despiértate. Es día de despertar, son días de sacudirnos. Amén. Cuando tú no usas tus dones, te empolvas. Cuando tú no sirves, te empolvas. Cuando no oras, te empolvas. Cuando no ayunas, te empolvas. ¿Amén? Cuando solo hablas de lo que antes hacías, te empolvas. No, pastor, yo antes en la otra iglesia. Uy, no. Yo hacía esto, aquello. Ay, qué bueno. Para el Señor, nada. No me hables de lo que hacías en la otra iglesia. Háblame de lo que haces hoy. Porque ya sí estabas sacudido y desempolvado, pero aquí te viniste a empolvar. Despiértate, porque tú no tienes un pastor empolvado. El día que tú tengas un pastor pavo, empolvado, sacúdelo, pastor. Tú no eras así. Despiértate y muéveme. Y despiértame, porque yo no quiero. Si un pastor está empolvado, ¿cómo va a estar la iglesia? Empolvado. Si la cabeza de un hogar está empolvado ahí, ¿verdad? Que hasta incluso ya le ponen, lávame cochino y le dibujan un cochino. Está dormido. Tienes tú que llegar y despiértate, desempólvate. Por eso dile a que está a tu lado, el próximo miércoles va a haber un concierto donde te vas a desempolvar. Entre el merengue y la salsita te vas a desempolvar. El polvo es sinónimo de cenizas y donde hubo fuego, cenizas quedan. Cuando una persona se acabó su fuego, hoy quedan cenizas. A mí pueden venir mucha gente y presumirme, no, pastor, yo antes en la otra iglesia echaba fuera demonios así con la mirada nada más. Y hoy te da miedo todo. ¿No sabe cuánta gente me dice, no, pastor, es que estás en una colonia bien peligrosa, ya deberías de cerrar? Porque tu mente está empolvada, por eso quieres cerrar iglesias. Pues en cuarentena, ya pasó eso, ya no es tiempo de estar pensando en la cuarentena. Dios, cuando habló con el sacerdote Aarón, le dijo, todas las mañanas tienes que sacar las cenizas del altar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le mandó a Aarón a sacar las cenizas del altar y no tener lo que produce el fuego, lo que produce cuando tú agarras un anafre y le echas el carbón
¿El carbón en qué se convierte después del fuego? Cenizas. Pero tú no puedes estar en las cenizas, tú tienes que sacudirte. Cuando tú te conformas al culto de ayer, del domingo, y no, pues estuvo muy bueno el culto del domingo, ya se quedó en el domingo. Sacúdete y lo que sigue. Pero hay gente que está así. No, pastor, es que recuerdo hace el miércoles pasado, ya se quedó allá, el miércoles pasado, ya se quedó allá el encuentro pasado. Hoy empieza a partir de ahora. Sacúdete, desempólvate. Génesis 2:7. Dice la Biblia que Dios creó todo con palabras. Dice, creó, ¿verdad? Creó el cielo, creó las estrellas, creó. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra y sopló. ¿Saben ustedes que Dios formó, Dios creó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás quería ser como Dios. Yo seré como Dios y me sentaré y me entronaré. Pero la Biblia dice que nosotros somos a imagen y semejanza. Entonces Dios creó todo con palabras, pero a nosotros los hombres Dios nos creó con el soplo de vida. ¿Por qué? Porque Dios no es polvo, ni el polvo es Dios. Aunque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, Dios no es polvo. Porque alguien podría decir, si nosotros somos imagen y semejanza, entonces Dios es polvo. No. Porque no es el polvo lo que genera la imagen y semejanza, sino el polvo que Dios tomó para soplarle vida. Entonces dice la Biblia, escuche bien esto, somos a su imagen y semejanza y por eso el diablo tanto ha atacado a través del género. Este ataque de identidad de género. Porque sabe que somos, ¿qué? A imagen y semejanza. Ahora, diga conmigo, agua más polvo es barro. El agua es su presencia, el agua es su palabra, el agua es Dios. En la Biblia, el agua representa a Dios y el polvo representa a la carne, al hombre. 10:9, por favor, Job 10:9. Acuérdate, le dice Job a Dios, acuérdate que como a barro, ¿ya vieron? Acuérdate que como a barro, vea la pantalla, hermanos, acuérdate que como a barro me diste forma. Es que el barro, el polvo, entre más agua tiene, más fácil se le puede dar forma. Porque si tú al polvo le quitas, si al barro tú le quitas el agua, es polvo. Pero cuando nosotros que somos polvo nos acercamos a su palabra, a su presencia, esa agua nos vuelve barro y Dios nos da forma, nos da forma. Dice Isaías 64:8. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Nosotros qué somos? Dice Isaías 64:8. No, barro. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro. Dígalo, barro. Y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, ¿sí somos polvo? Sí. ¿Pero en qué nos convirtió el Señor? En barro. ¿Cuándo se convierte el polvo en barro? Cuando está en el agua. Cuando tú al polvo, al barro, le echas poquita agua, es difícil de formar. Se vuelve difícil de moldear. Pero cuando tú al barro le echas más agua y más agua, se vuelve más fácil, ¿verdad? Más fácil, le vas dando forma. Sí. Hay una máquina que se llama, ¿cómo se llama esta con la que trabaja el alfarero? El torno. Hay un torno. Pone ahí la masa de barro y le empieza a dar forma, ¿verdad? Como la película de Ghost. Pero cuando el barro se empieza a secar, se le echa agua. Hay cristianos que se secan. Y tú como cristiano, cuando dejas de orar, ya no tienes agua, eres polvo. Cuando dejas de servir, ya no tienes agua, eres polvo. El barro sin agua es polvo. Escuche lo que le voy a enseñar. El barro sin agua es polvo, pero el agua sin polvo sigue siendo agua. El agua no necesita el polvo, pero el polvo sí necesita el agua. Porque el agua es vida, el agua es Dios, el agua es el Espíritu, el agua es la palabra. Yo le pregunto, ¿los peces sin el agua qué son? Nada. Los peces sin el agua son nada.
Pero el agua sin los peces es agua. El árbol sin el agua es nada. Pero el agua sin el árbol es agua. ¿Qué se necesita para que el agua no muera? Porque el agua ya entendimos, el agua, fíjense bien, los mares sin agua, ¿qué serían? Nada, desiertos, exacto, desiertos. Pero el agua sin agua, en este caso las aguas del mar, sin la tierra, sin ese lugar en donde están, siguen siendo agua. Es decir, el agua es lo que sostiene muchas cosas, hablando del agua, hablando de lo que sea, pero es más las nubes. Hay nubes que no cargan agua y el color de una nube con agua es puro humo, ¿verdad? Y tú la ves muy bonita, muy gorda, muy blanca, pero no carga agua. Cuando esa nube se carga de agua, dejó de ser puro humo para volverse una nube fértil, que avienta agua, que moja, que da vida. Entonces, lo mismo pasa hoy en día. Si nosotros no entendemos que el agua sigue siendo agua sin el árbol, sin los peces, sin el mar, el agua sigue siendo agua, es vida. Dios es esa agua, pero nosotros necesitamos de esa agua. Por eso necesitamos entender qué importante en nuestra vida es el agua, que es el Espíritu, la palabra de Dios. Porque por eso muchos cristianos se secan y ya no son barro. Dios les deja de dar forma cuando tú no tienes esa agua. Y te empiezas a volver más enojón y te vuelves más rebelde y te mueves porque te falta agua, te falta oración, te falta vida. Por eso te estás volviendo polvo. Y el polvo, si tú le soplas, ¿qué queda? Nada. Y viene el diablo y te sopla, quedaste nada. Por eso necesitamos agua. Dile que está a tu lado, levántate, sacúdete, despiértate. La presencia de Dios. ¿Cómo vamos a tener esa agua? En la presencia de Dios. Génesis 3:14. Si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no te congregas, si tú no sirves, eres polvo. Y dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿quién mordió a Pablo? La serpiente siempre ha sido enemiga del hombre. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, que vino la serpiente y como ella no logró ser como Dios, Isaías 14 y Ezequiel 38, seré como Dios, dijo la serpiente. Dijo Satanás, yo quiero ser como Dios. Quiero sentarme como Dios se sienta, hablar como Dios habla, pensar como Dios piensa. Pero el día que no pudo, porque el Señor lo corrió, lo echó por rebelde, vino y entonces vino con la mujer y le dijo, ven mujer, si tú comes de ese fruto, tú serás como Dios. Porque el diablo no pudo ser eso. Entonces lo que hizo fue convencer a la mujer que él nunca pudo ser. Y entonces le dijo, si tú vas y comes de ese fruto, serás como Dios. Ahora, dice la palabra que hasta que Eva no confesó su pecado, Dios no sentenció a la serpiente. Dígalo conmigo, hasta que Eva no confesó su pecado. Porque aquí vamos a ver algo y aquí le voy a tupir a los hombres. Cuando Dios viene con Adán, le dice a Adán, ¿por qué comiste de ese árbol? Porque la mujer que tú me diste, ¿a quién le echó la culpa a Adán? ¿Y a quién le echó la culpa a la mujer? Sí, no, que Adán, a la serpiente. Adán echó la culpa a Eva, pero Eva culpó a la serpiente. Eso es confesar. La mujer confesó. Y cuando Eva confesó su pecado, Dios sentenció a la serpiente. ¿Cuál fue la sentencia de la serpiente? Ahí está, hermanos. Maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales, sobre tu pecho andarás y polvo. ¿Qué somos? No, ahora ya no. No, ahora ya con el agua ya somos barros, ya. ¿Qué se come el diablo? Al polvo, a los cristianos secos. ¿Qué te seca? El pecado. Entre más pecado, más te secas. Si tú no sirves a Dios, te vas a secar. ¿Usted ha visto gente en la iglesia que solo son consumidores, clientes? No son discípulos, son clientes. Porque un cliente llega y dice, a mí me gustaría o la pantalla un poquito más grande porque no veo pastor. Ah, ok.
Me gustaría sillas más cómodas, como de cine, para echarme una buena dormidita, pastor. Aquí como que pues también dura las sillas. Y acuérdese que el corazón recibe lo que la nalga aguante. Pues estas sillas, la verdad, no están muy buenas. Sí, cliente, ¿qué más quieres? ¿Qué más, cliente? ¿Algún color? ¿Algo más, cliente? Que a ti se... Tú eres un cliente si tú vienes solo a demandar. Pero cuando yo vengo como un discípulo, yo no soy polvo porque yo bebo de las aguas, oro y bebo, ayuno y bebo, sirvo y bebo, estoy bebiendo. Y es difícil que una persona que esté bebiendo, congregándose, sirviendo, aprendiendo, porque todo esto que usted viene a recibir los miércoles es pura agua fresca, rica. Yo aquí no vengo a darle ahí, ay no, ya el pastor siempre que vamos a la iglesia no, repite lo mismo. No, ayer le di una probadita a los que están en el diplomado, pero realmente hay cosas que yo no repito nunca. Quien me conoce de años sabe que yo no repito muchas cosas. A mí me gusta algo fresco. A mí me gusta carnita siempre. O sea, no venir y, ay, no, ya el pastor otra vez, ya volvió a hablar de lo mismo, ya. No, 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 agüita fresca. Porque lo que hace que el agua se eche a perder es cuando el agua se queda quieta. Pero un agua que está en movimiento tiene vida. Vida. ¿No? Entonces, ¿qué necesita? Dice aquí algo importante, que cuando pecamos nos volvemos polvo y Adán se escondió en vez de confesar su pecado. ¿Dónde estás, Adán? Escondiéndome. ¿Por qué te escondes? Porque tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Porque sabíamos que venías a buscarnos, ¿ok? Entonces el Señor desde ahí dijo, yo ya sé por dónde vas. Hasta que tú no confiesas muchas cosas delante del Señor, el Señor no puede sentenciar a tu enemigo. En este caso, Satanás. Entonces, es tiempo de sacudirnos el polvo. ¿Qué come el polvo? ¿Qué come la serpiente? Sacúdete del polvo. Para que entonces la serpiente no tenga que comer. Si no, tú estás engordando a la serpiente. Por tanto, que tú le das, ella está gorda. ¿Por qué? Porque no te sacudes. Sacúdete. A ver, sacúdete así. Sacúdanse. Sacúdete. Dale así. Sí. Sacúdete. Sacúdete, porque cuando tú te sacudes y te quitas toda esa polvadera, no tiene el diablo que comer. Se enflaca el diablo. Pero cuando tú tienes polvo cargando en ti, tú estás engordando a la serpiente. Yo no quiero engordar a la serpiente. Yo lo que quiero es ser barro. El Señor me forme, me dé forma, me dé dirección, sus manos. ¿Ven? Cuando tú pecas, te vuelves la comida de la serpiente. Dile que está a su lado, no engordes a la serpiente. Voy a terminar con esto. ¿Me pueden poner una pista para terminar? ¿Poner algún canto de adoración, Fe? De elevation, sí, porfa. El pecado te seca. Escucha, el pecado te seca y el polvo se vuelve comida. ¿Sabes cómo tú le das de comer a una serpiente? Cuando tú le respondes a una serpiente. La Biblia dice, la serpiente te mordirá en el calcañar, pero tú le pisarás. A ver, ven, Mau, ven. Vamos a pensar. Búscate un cablecito y tíralo para una serpiente aquí. A ver, ayúdenle a Mau. Ahí busquen un cable que parezca así. Creo que allá, no, son los cables de la... Ahorita, a ver, vamos a ver. Búsquense un cable que parezca como una serpiente, porque quiero mostrarles algo y con esto termino. Bueno, si quieres, sí. Sí. A ver, tírala. Exacto. Dice que ella va a morder al hombre ¿en dónde? En el talón, en el calcañar. Muéstrales tu calcañar que es aquí. Esta parte de acá. Ajá. Pero dice la Biblia que tú pisarás. ¿Me lo pones ahí, Fer? Ese que dice que ella morderá. Creo que es el 16. A ver, búsquenlo, vamos a buscar. ¿Sí? 16, por favor. A 3:15. Ahí dice, ella te morderá en el calcañar, pero tú pisarás. A ver, cámbialo a la NBI, por favor, Fer. NBI. Vamos a ver. Ahí. Pondré enemistad entre tú, o sea, hablando de la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará tu cabeza, pero tú le morderás el talón. Ok, entonces, cuando a ti te muerde la serpiente, tú le pisas la cabeza. A ver, písale la cabeza a la serpiente. Sí, písale.
Si tú te defiendes de una serpiente, es porque tú te bajas al nivel de la serpiente. Es así como que te pones en cuclillas. Como, no sé, así. Entonces, para que tú bajes a defenderte, viene la serpiente y te ataca y tú te bajas a hablarle, es porque tú estás a otro nivel. Viene el Señor y te dice, no, 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 no. Tú no te defiendas de ella porque ella está en otro nivel, pero tú estás en otro nivel. Pues hay cristianos que no entienden que tu nivel no es el nivel de las serpientes. Podrán decirte 1000 cosas tu suegra y tus cuñadas, serpientes víboras. ¿Para qué te bajas a su nivel? Sí. ¿Por qué te bajas a su nivel? No, pastor, es que fíjate que en donde yo vendo, enfrente hay un negocio que nada más están, no te bajes al nivel de la serpiente porque tú estás a otro nivel. A ver, aviéntalas. ¿Y dónde va el nivel de la serpiente? Anda, fracas. Y entonces, Gabriel está en su onda y la serpiente está en su onda. Yo sigo preguntando por qué los cristianos se reducen y se humillan al nivel de la serpiente porque ellos no se sienten real sacerdocio. Hey, cuando tú te bajas a discutir es porque tú te sientes igual una serpiente. Párate, sacúdete y, a ver, sacúdase así. No discutas con la serpiente. Hágase así la ropa, a ver, párate y sacúdete así. Es el momento de poderle decir al Señor, yo no estoy al nivel de la serpiente. Y voy a terminar, quédese así de pie, voy a terminar con esto. Gracias, Mau. Eva cayó, pero se levantó porque confesó. Eva siguió una promesa y falló. Por eso el diablo le teme a escuche bien esto, por eso el diablo le teme a las mujeres. Porque las mujeres han lidiado desde el Génesis con las serpientes. Por eso el diablo le teme. Porque ella supo, el hombre que dijo, la mujer que tú me diste, desde ahí el hombre falló. Pero la mujer que dijo, no, la mujer podría haber dicho, el varón que tú, de la costilla de donde salí, muy mal, Señor. Quiero una devolución porque esa costilla muy mal. Ella que dijo, yo no voy a culpar a Adán. ¿Quién? La serpiente. Por eso las mujeres tienen un discernimiento. Hazle caso cuando una mujer te da un consejo. Aguas, porque las mujeres saben desde el Génesis lidiar con las serpientes. Dile que está a tu lado, hazle caso a una mujer. Una mujer no fue diseñada para estar en el piso. Una mujer no fue diseñada para estar en el piso. ¿Quién fue para estar diseñada en el piso? La serpiente. Porque la Biblia dice, 16, dice, te arrastrarás. No le dijo a la mujer, te arrastrarás. La serpiente fue diseñada, maldecida y sentenciada para estar en el piso. El hombre no, ni la mujer. Entonces, con este mensaje yo te quiero decir, despiértate primero, sacúdete y levántate. Amén. 14, perdón. 3:14. Despiértate. Ahí. Te arrastrarás, dice al final, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Yo no quiero ser comida para la serpiente. ¿Sueltan la música? Yo no quiero ser comida. Por favor, Fer. Yo no quiero ser comida para la serpiente. Yo quiero ser más bien un barro en manos del Señor. Dígalo, yo no quiero ser comida para la serpiente. La transmisión, por favor, chicos. Levante en sus manos y vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón.